Muy buenos días una vez más, juntos, porque esa es la verdad. Estamos a través de las diferentes plataformas, pero estamos juntos en espíritu y la presencia y la palabra de Dios nos bendice una vez más en esta mañana. Estamos aquí para meditar en la palabra y para ir aprendiendo y para ir tomando decisiones respecto a qué es lo que nosotros debemos hacer para tener un crecimiento que dé la gloria a Dios, ¿verdad? El tema de este día es gran testimonio. Se van a dar cuenta de que este tema es trascendental para nosotros como personas y para todos los que nos rodean también. Siempre siendo guiados hacia esa visión espiritual 2020, es decir, esa visión que nos hace ver las cosas de Dios cerca y asimismo nos hacen ver lo que vendrá, ¿verdad? A través de revelaciones, Dios nos va diciendo lo que vendrá a través de su palabra. Entonces, el propósito de este tema es ver a nuestras generaciones, amados hermanos, dando fe. Oigan lo que acabo de decir, dando fe de lo que oyeron, de lo que vieron en nosotros durante su crecimiento. Y ese recuerdo les hizo buscar ser bendecidos en la misma medida en que nosotros, como padres, como abuelos, como familias, lo hemos sido. Entonces, el propósito de este tema, gran testimonio, es luchar dependiendo de la gracia de Dios para cumplir con Él y con los que nos rodean, promover vidas bendecidas que aman y glorifican a Dios. Eso es el propósito de este tema. Y yo quiero que vayamos al libro de los Salmos. Este libro es hermoso y vayamos al capítulo 44 de los Salmos. Este es lo que se llama un masquil o salmo instructivo de entendimiento. Y dice el salmo del versículo 1 al 3, Salmo 44. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú, con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. ¡Oh! ¡Qué tres versículos maravillosos que hablan de la trascendencia de nuestra vida en Dios! Aquí están testificando las generaciones del salmista, las generaciones del pueblo de Israel, que fueron bendecidos por Dios de una manera tremenda. Y cuando Dios estaba estableciendo a su pueblo en la tierra prometida, definitivamente eran tierras inhóspitas, ¿verdad? Y el Señor los libró de todo eso. Y eso dan testimonio las generaciones, mientras los padres estaban luchando, mientras los padres estaban trabajando por vivir, subsistir, etcétera, iban viendo cómo la mano de Dios protegía en todo tiempo a sus padres. Hermanos amados, sin duda alguna, los versículos que acabamos de leer nos hacen anhelar que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos den testimonio de nuestra fe en Dios. Si algo anhelo yo es que realmente mis hijos, mis nietos y los bisnietos que vengan den testimonio de mi caminar en fe, de cómo como familia, con mi esposa, caminamos en la fe de Dios, ¿verdad? Yo quiero que den testimonio de haber demostrado que conocer, depender de Dios y hacer su voluntad nos bendijo como familia todo el tiempo. Y ese es el gran testimonio.
Nuestra labor en la vida consiste no en que nosotros produzcamos bienes materiales, sino que produzcamos ambientes espirituales. Óiganme lo que acabo de decir. Ambientes espirituales poderosos en carácter y conocimiento de la eternidad. Porque a la final eso es lo que los padres estamos haciendo, construyendo eternidad en los nuestros. Y yo puedo dar testimonio de mi familia, especialmente mi madre, porque mi madre hizo todo lo que estaba a su alcance para construir eternidad en nuestra vida. Y lo estamos viendo, han pasado los años, mi madre ya está en casa con Dios, pero nosotros, los hijos, mis hermanos y yo, damos testimonio de la vida y del carácter y de cómo mi madre hizo la voluntad de Dios. Yo les digo una cosa, hermanos. Sí, es hermoso saber y ver que nuestros hijos reconozcan a Dios y su gracia. La mejor herencia que podemos legar es el conocimiento de Dios y el carácter que dignifica a quienes conocen a Dios. Sí, el carácter, cómo Dios respalda y realmente nos hacen caminar de una manera diferente. Entonces, con mis palabras, nace una pregunta. ¿Qué debemos hacer para edificar eternidad? Y yo tengo solamente una respuesta. Ser responsables. Ser responsables. Esta responsabilidad de lo que yo estoy hablando demanda 5 acciones de fidelidad. Póngale atención a esto que voy a decir. Esta es una enseñanza hermosa porque vamos a hablar de cuál debe ser la trascendencia, cómo debemos nosotros actuar para que nuestra vida tenga trascendencia. ¿Ok? Entonces, son 5 acciones importantes de fidelidad. En primer lugar, fidelidad con Dios. Y esto significa amarlo con todas las fuerzas, como lo dijo Jesús, ¿no es cierto? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Es decir, como dice el salmista en el versículo 8 del mismo capítulo 44, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo, dice el salmista, y para siempre alabaremos tu nombre. ¡Wow! En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Esa es una plática con Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos, si vamos a hacerlo por siempre, ejercitarnos lo que hemos llegado a decir los ejercicios espirituales. ¿Cuáles son los ejercicios espirituales? La comunión con Él. ¿A través de qué? De la oración. Orar todo el tiempo. Depender de su gracia. ¿Qué es esto? Depender del Espíritu Santo y su poder. Dios está en nosotros. ¿Qué es alabar a Dios todo el tiempo? Hacer su voluntad. Es decir, que su palabra esté en nuestras manos todo el tiempo. ¿Qué es glorificar a Dios? Gloriarnos en Dios. ¿Qué es gloriarnos en Dios todo el tiempo? Es ser parte de su pueblo. En otras palabras, congregarnos. ¿Qué es gloriarnos en Dios todo el tiempo? Servir. Nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, eso dice la palabra. ¿Cómo podemos gloriarnos en Dios? Amando al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la gran comisión que, como he venido diciendo, es la gran obligación de la iglesia, amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, fidelidad a Dios, amarlo con todas nuestras fuerzas, es estar en comunión con Él, con su pueblo y servir a los demás. En segundo lugar, ¿qué es lo que necesitamos? Fidelidad con la pareja. Eso es ser responsable. En otras palabras, cumplir con los votos hechos cuando estábamos en un altar o frente a un juez, etcétera, etcétera. El libro de Proverbios, en el capítulo 5, versículos 18 y 19, dice cuál deben ser nuestras obligaciones con respecto, hablando de la fidelidad con la pareja. Dice la palabra, sea bendito tu manantial
y alégrate con la mujer de tu juventud. Vayan poniéndole atención. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. En otras palabras, estos dos versículos lo único que dicen es que tenemos que nosotros manifestar o tener, nuestra conducta debe ser de manifestación de cumplimiento del compromiso y votos que hicimos. Así de sencilla es la cosa. Fidelidad con la pareja significa, como dice Pablo en el libro de los Efesios en el capítulo 5, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, estar sujetos unos a otros, es decir, tomados, abrazados, sujetándonos unos a los otros, como pareja, ¿verdad? Y eso implica el mandamiento, ¿no es cierto? Esposos, amad a vuestras esposas. Es decir, no es un amor cualquiera, es un amor que da la vida, que ama, que sirve. Es decir, que da vida, que produce alivio, mis hermanos. Ese es el amor que nuestras esposas necesitan, que dan seguridad. ¿Qué dice a las esposas? Esposas, sujetaos a vuestros maridos. Todo esto está en Efesios 5. ¿Qué significa esto? Que cuando están sujetas a uno, entonces van a ser idóneas. Van a ser las personas que nos ayuden, que nos colaboren, ¿verdad? Cuando están sujetas a uno, las esposas nos respetan y dependen de nosotros. Y sí, así como el amor lleva a servir, el respeto también lleva a servir. Entonces necesitamos fidelidad con la pareja. Muy importante este segundo punto. En tercer lugar, fidelidad con los hijos. Yo quiero que se vayan dando cuenta cómo el Señor en su palabra nos lleva a vivir en una familia de fidelidad, ¿verdad? Fidelidad con los hijos. ¿Qué significa esto? Asumir nuestra responsabilidad de padres. Asumir nuestra responsabilidad de padre. Proverbios capítulo 6, versículo 20 al 23, ahí habla de cuál es la relación que debe haber entre padres e hijos, ¿no es cierto? Dice la palabra, versículo 20 al 23, Proverbios 6, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Oh, por aquí ya nos está diciendo que los padres regimos, que los padres establecemos las reglas de conducta, la disciplina del hogar, los principios del hogar. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y oigan esto, y no dejes la enseñanza de tu madre. Es decir, las madres lo que hacen es llevar a los hijos, enseñar a los hijos. Están todo el tiempo con ellos, les enseñan a caminar, a hablar, a todas las cosas. Y dice el versículo 21, átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Es decir, no abandones ni el mandamiento ni la enseñanza de tu padre y madre, nunca. Siempre tienen que estar dentro de tu vida, en tu vida, ¿verdad? Y eso tiene una recompensa. El versículo 22 dice, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Es decir, que los mandamientos del padre y las enseñanzas de una madre lo que hacen es poner compañía permanente a los hijos. Compañía permanente a los hijos. Y el versículo 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¡Oh, qué versículo más lindo! El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y dice, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¡Oh, qué lindo! Entonces, fidelidad con los hijos implica que el padre cumpla estableciendo las políticas, que la madre cumpla las enseñanzas. Entonces, eso será luz para los hijos, será camino de vida, las reprensiones que les instruyen, ¿verdad? Esto es importantísimo,
¿verdad? Y de hecho, en Efesios dice, hijos, honrad a padre y madre, primer mandamiento con promesa. Pero la orden a los padres es, padres, criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Responsabilidad grande y tenemos que ser fieles a eso. En cuarto lugar, tenemos que ser, la responsabilidad cristiana demanda fidelidad con la sociedad. En otras palabras, es lo que hablamos muchas veces, ¿verdad? Responsabilidad solidaria. Salmo capítulo 115, versículo 15 y 16, dice esto: benditos vosotros de Jehová, está hablando al pueblo de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son cielos de Jehová, y dice al final, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios en el cielo, los hombres en la tierra. Ahora, el hecho de que nosotros vivamos en la tierra demanda algunas cosas, como por ejemplo, honrar y orar por las autoridades. Nunca debemos dejar de hacerlo. Pero, pastor, no son cristianos. Precisamente por eso necesitan nuestra intercesión diaria, a cada momento, mis amados hermanos. En segundo lugar, podemos decir, gozar del trabajo, porque el trabajo es don de Dios. Es una fuente de ingreso, Dios lo provee. Entonces el trabajo no es molestia, es una bendición de Dios. Puedo decir también, cuidar el medio ambiente. Esa es nuestra obligación, ver que todo esté limpio, procurar en el medio donde vivimos que el medio ambiente se conserve, ¿verdad? Tiempo de reciclaje, porque la verdad es que la humanidad ha destruido la tierra que Dios creó. Dios no creó para enfermedad. Dios creó la tierra para disfrute en un ambiente limpio, ¿verdad? Nos hemos descuidado de una manera tremenda. ¿Qué es ser fiel con la sociedad? Cumplir con tus responsabilidades civiles. Es decir, cumple con la Constitución. Y ahora que estamos en pandemia, cumple con las responsabilidades civiles. Cuídate, porque cuidándote vas a cuidar al resto, ¿verdad? No seas irresponsable, hay que ser disciplinado, hay que ser empático, es decir, si tú te cuidas vas a cuidar al resto. Y sí, ser fiel con la sociedad implica integridad y honradez en nuestros actos. Y eso también, en términos generales, y si yo hablo del Ecuador, aquí se ha despertado una corrupción increíble, ¿verdad? Y en último lugar, fidelidad con la iglesia. Yo quiero hacer un pequeño resumen aquí. Fidelidad con Dios, fidelidad con la pareja, fidelidad con los hijos, fidelidad con la sociedad y fidelidad con la iglesia. ¿Qué significa esto? Si tú eres parte de una congregación, tú tienes que tener en la mente que eres parte de un cuerpo. Un organismo vivo no es una organización, es un organismo vivo. Y definitivamente tenemos que promover la unidad. Tenemos que promover el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Eso es lo que Dios nos pide, fidelidad con la iglesia. Y si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, la palabra de Dios dice, sino que siguiendo la verdad en amor, estas son las palabras del apóstol Pablo para la iglesia, para promover crecimiento y desarrollo, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
En otras palabras, yo puedo decir que la unidad lo que hace es cuando estamos bien concertados, cuando tenemos bien dentro de nuestra mente y de nuestra conciencia el hecho de ser parte de la iglesia, entonces todo lo que nosotros hacemos, todo lo que tenemos en nuestra mano, nuestra profesión, nuestras capacidades, nuestras habilidades, todas esas se van uniendo, ¿verdad? Y se unen, dice, por las coyunturas y se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Dice, ¿para qué? Para ir creciendo y edificándonos en amor. ¡Wow! Esto es tremendo. En otras palabras, una iglesia o ser parte de una iglesia es ser parte de la generosidad. Y Dios es generosidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es fidelidad con respecto a la iglesia? Con la iglesia es no dejar de congregarnos nunca. Ahora estamos congregándonos en las salas de los hogares y están recibiendo estos devocionales. Fabuloso, qué bien, pero una vez que termine esta pandemia, una vez que termine este confinamiento, vamos a tener que acercarnos a los templos y otra vez congregarnos. ¿Qué más es que ser fiel a la iglesia? Obedecer y sujetarse a las autoridades de la iglesia. Así como nos sujetamos a las autoridades civiles y militares, tenemos que sujetarnos a las autoridades dentro de la iglesia. La iglesia no camina sola. La iglesia camina con todos los que somos parte de ella. Y la sostenemos, porque las iglesias se sostienen por la iglesia. La iglesia son las personas. El templo donde se congrega la iglesia tiene que ser mantenido, sostenido por los diezmos y las ofrendas de los creyentes. Eso no lo digo yo, no lo establezco yo, lo establece Dios. Cada uno dice conforme a lo que gana. Cada uno dice, traiga los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa. Cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, si tú y yo somos hijos de Dios, nos proponemos en nuestro corazón hacer lo que Dios nos pide. ¿Qué es congregarnos? ¿Qué es ser fieles a la iglesia? Servir a los hermanos en Cristo. Hermanos amados, servir a los hermanos en Cristo. Esto puedo hacer yo un paralelo con lo que sirve, con lo que podemos decir en el hogar. Si tú no sirves dentro de tu hogar, eres un gran hipócrita si vas fuera de la casa a servir a otros. ¿Dónde primariamente tienes que servir? Tienes que servir en tu casa, pues, ¿verdad? No puedes decir, es que a mí me gusta servir acá, fundación acá, y tus familiares, tus padres, tus hermanos descuidados. No, señores, eso sería una hipocresía, ¿no? De la misma manera es en la iglesia. Nosotros servimos a los hermanos. Si no servimos en la iglesia y vamos a querer servir afuera, es una hipocresía, pues, ¿verdad? ¿Qué es lo que tratamos de ocultar o qué queremos, verdad? ¿Queremos que nos vean como filántropos o algo así? Hermanos amados, ser fieles a la iglesia es servir a los hermanos en Cristo. ¿Qué es ser fiel con la iglesia? Sostener y velar por las necesidades físicas del templo. Y así puedo seguir y seguir y seguir con respecto a esto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos nosotros? ¿Qué debemos hacer para edificar eternidad? Ser responsables. Y eso demanda estas 5 acciones de fidelidad. Fidelidad con Dios, fidelidad con la pareja, fidelidad con los hijos, fidelidad con la sociedad, fidelidad con la iglesia. Entonces, amados, veamos a nuestras generaciones dando fe de lo que oyeron y vieron en nosotros durante su crecimiento. Y ese recuerdo les hizo buscar ser bendecidos en la misma medida que nosotros hemos sido, porque a la verdad de eso hemos sido. Yo doy testimonio que he sido bendecido por Dios y creo que mis hijas también dan testimonio y mis nietos de ello, ¿verdad? Luchemos dependiendo de la gracia para cumplir con Dios y con los que nos rodean.
y promovamos vidas bendecidas que aman y glorifican a Dios viendo nuestro gran testimonio. Amén. Eso es Visión Espiritual 2020. Oremos, amados hermanos. Padre, te doy las gracias en este día, una vez más por esta preciosa palabra. Queremos edificar eternidad. Ayúdanos, Señor. Queremos ser responsables con nosotros mismos, responsables con los que nos rodean. Padre, bendícenos, te lo ruego, bendícenos, te lo ruego. En el nombre de Jesucristo. Perdónanos si no hemos sido responsables, pero queremos serlo y queremos vivir fidelidad. Fidelidad que da vida. Fidelidad contigo, fidelidad en nuestro hogar, con nuestra pareja y nuestros hijos, fidelidad con la sociedad y fidelidad con la iglesia también. Aquí está nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. La palabra es hermosa y este salmo nos ha enseñado un montón de cosas, créanmelo, y yo sé que en el corazón de todos y cada uno queremos dar buen testimonio a nuestros hijos, ¿verdad que sí? Que Dios me los bendiga, hermanos. Y recuerden, Jesús es la razón de la celebración. La iglesia somos tú y yo. Seamos fieles a Dios, seamos leales a la iglesia también. Bendiciones, amados hermanos.